Hablamos hoy del contexto económico actual, de las perspectivas para los próximos meses. Ya nos acompaña en nuestro programa el economista Marcelo Capelo, presidente general de Fundación Mediterránea. Marcelo, un placer que nos acompañes en el programa. Hola Ariel, un gusto colaborar con ustedes, por supuesto. Bueno, Marcelo, son varios los temas por los cuales hoy por hoy pasan las preocupaciones en el plano económico, pero recientemente el gobierno impulsó un proyecto que tiene que ver con gravar a las grandes fortunas o el impuesto a la riqueza, como se conoce, que si bien abarca a un sector reducido de la población, serán 12.000 personas aproximadamente, con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. Esto sin duda es un nuevo impuesto que se agrega al ya pesado sistema impositivo argentino. ¿Qué opinión pueden tener al respecto de este proyecto? Bueno, primero te voy a hacer dos aclaraciones. La primera es que evidentemente yo no voy a ser alcanzado por ese impuesto y así fuera 100 veces menos pesado tampoco sería alcanzado. Es decir, la opinión que voy a dar es la opinión de alguien que no va a ser alcanzado por el impuesto. La segunda aclaración respecto a los legisladores que impulsan el proyecto, tiene una apuesta de que seguramente lo han calibrado para pagar a partir de cierto monto, tal que no alcance a ninguno de los legisladores que lo impulsan, a pesar de que seguramente entre los que lo impulsan hay gente con mucho dinero y con mucho patrimonio. Eso es una tarea de los periodistas, ver cuando vengan las declaraciones juradas, a ver si se aprueba el impuesto, por supuesto, a ver si algún legislador de quienes lo proponen lo van a pagar. Y la opinión sobre el impuesto tiene que ver con lo que vos ya planteaste en la introducción. Argentina es un país que tiene una ya muy alta presión tributaria, junto con Brasil, las dos más altas de Latinoamérica, donde lo que hay es un pedido en realidad desde el sector privado, familias y empresas, por reducir la presión tributaria. Pero además es un país que no está claro bien cuál es su orientación en materia de política internacional, de lineamientos internacionales, la orientación de la política económica. Recordemos que en la anterior gestión de Cristina Fernández de Kirchner, ahora es vicepresidenta, pero en las anteriores gestiones, el país tenía una alineación a nivel internacional con países como Venezuela, como Bolivia, que estaba Evo Morales en ese momento el presidente, con Ecuador, que estaba Correa como presidente. Ese era el grupo de países que considerábamos más cercanos dentro de Latinoamérica. Y en ese tipo de países ha habido este tipo de políticas que podríamos decir que intentan beneficiar supuestamente a los más pobres, pero normalmente el resultado es totalmente el contrario. Y Maduro han hablado de beneficiar a la gente más pobre de sus países. Si ahora medimos la pobreza en esos países, seguramente hay mucho más pobres que en cualquier otro momento de la historia de Venezuela. Son entonces proyectos, ideas que tienen un efecto contrario al que supuestamente están buscando. En Argentina, cada vez que ha habido un impuesto que se lo planteó como transitorio de emergencia, luego quedó un impuesto más cercanamente el impuesto al cheque también nació de esa manera, y la mayoría de los impuestos se implementaron en emergencias y luego quedan. Entonces, en un país que tiene ya alta presión tributaria, donde faltan imperiosamente inversiones, donde sobre los alineamientos internacionales que vayamos a tener y el rumbo de la política económica, plantear ahora ese proyecto, por supuesto, es un total contrasentido y tiene efectos negativos. Claro. Porque ha cambiado de domicilio, ha llevado su domicilio fiscal a Uruguay, por ejemplo, dado los impuestos de Argentina. Este proyecto lo que hace es ahuyentar inversiones y ahuyentar contribuyentes. Claro. Y si las grandes fortunas cambian de domicilio, cambian de país, evidentemente no van a tributar más en Argentina, va a haber cada vez menos inversiones. Claro, y lo que mencionabas recién, muy cierto, el hecho de que hay descreimiento, porque este impuesto puede ser finalmente después sostenido en el tiempo, y esto se mete un poco también en esta interna que se ve en el gobierno entre aquellos que
que ven un Estado presente cada vez más grande y aquellos que imaginan una apertura mayor al mundo intentando recuperar dólares a través de la producción y la exportación. Sin duda que todas estas decisiones no influyen en una Argentina productiva. Parece visualizarse dos grupos en el gobierno, uno quizá con una mirada de centro-izquierda pero más moderna, podría ser el grupo del presidente, ministros, Culfas, Guzmán creo que se pueden inscribir dentro de esa línea, pero hay otro sector del gobierno que tiene mucho poder, que tiene una visión de una izquierda arcaica, absolutamente fuera de tiempo, y que cada medida que surge impulsada de este último grupo son medidas que generan desconfianza, generan incertidumbre y van compensando lo bueno que se va logrando por el otro grupo en algunos temas, como por ejemplo el arreglo por la deuda, que obviamente que es una buena noticia, despeja el panorama en alguna medida, pero al otro día hay otra medida de estatizar en un momento de una empresa, ahora se piensa volver a manejar estatalmente la hidrovía Paraná-Paraguay, claro, que funciona muy mal en manos del Estado y muy bien en manos de privados. Ahora este proyecto de impuesto, el cambio que ha habido en materia de telecomunicaciones, son todos proyectos o decisiones que van en el sentido de este último grupo, de una izquierda arcaica que toma decisiones por ideología y que le causa un grave daño a la posibilidad de que el país pueda prosperar próximamente. Claro, Marcelo, y el gobierno, a través del ministro de Desarrollo Productivo, Culfas, mencionó en estos días que hay señales de reactivación económica en este contexto tan difícil por el que estamos atravesando. ¿Ustedes desde IERAL advierten realmente que hay sectores que empiezan a ver brotes verdes, digamos? Bueno, hay que tener en cuenta que es como que la Argentina tenemos este año. La recesión que venía de mediados del 2018, iniciada por factores externos, luego continuada por temas políticos, enganchó este año con la recesión por la pandemia y por la cuarentena. Una cuarentena larga, estricta, me refiero a la inicial, por supuesto, que generó una caída adicional en la actividad económica. Lo que se empezó a ver en julio, por ejemplo, en junio, en julio especialmente, es que en algunos sectores de actividad mejoraron contra el mes anterior. Por ejemplo, julio contra junio de este año. Eso pasó, por ejemplo, con la construcción privada. Algún indicador de la construcción privada como el índice Construsa o la misma industria en general midió bien mejor julio contra junio, pero porque puede ser que haya alguna recuperación dentro de la recesión de la pandemia, porque es lógico, como con la cuarentena algunas actividades o muchas no pueden trabajar y de pronto algunas se van liberando, es lógico que con esa liberación algunos vuelven a trabajar, vuelven a producir y que exista alguna recuperación en algún sector. El tema es que lo que va a ser más difícil es salir de la recesión que traíamos desde antes de la pandemia, que tiene que ver ya con factores más estructurales, porque de la recesión de la pandemia debería ser relativamente más fácil salir a la medida que el efecto sanitario se vaya normalizando y normalizando la economía. También está ahí el tema de cómo se enfrentó este dilema entre salud y economía. Argentina apostó por la salud, lo cual está bien. La recesión económica fue muy fuerte. Argentina está entre los 3 o 4 países de mayor impacto económico en el año 19, una caída en el primer semestre del 12%, superado, por ejemplo, solamente por Perú, Ecuador, España, pero superior la caída a la de Italia, a la de Francia, y que hablar que de Alemania, que la de Chile, que la de Estados Unidos, etc. Y además ha habido países que casi no tuvieron caída, como Corea del Sur, y les fue muy bien en lo sanitario. O sea que había algún escenario en el cual la economía podría no haber caído tanto y que nos haya ido bien en lo sanitario. Y bueno, lo que te decía es que hubo en julio algún sector como la construcción privada, como parte de la industria, tuvieron una mejora contra junio. En agosto eso ya está un poco más en dudas, porque el problema sanitario se agudizó. Se aceleraron los contagios, los decesos,
Y esta salida de la recesión de la pandemia va a ser un poco más lenta, esperábamos hace un mes, pero lo que va a ser más lento es salir de la recesión general que traemos. Probablemente lleve más de un año extra para retornar el nivel económico del 2018, que sería ya pasar las dos recesiones, la de la pandemia y la que venía previamente. Sí, y sin duda, Marcelo, que el horizonte es bastante desalentador, con varias provincias que están intentando, por cuestiones obviamente de fuerza mayor, volver a fases más rígidas de cuarentena, y esto sin duda que va a repercutir en la actividad económica. Marcelo, no tenemos más tiempo, un placer. Muchas gracias por habernos planteado este panorama de análisis sobre una situación tan preocupante como es la otra pandemia, ¿no?, que es la situación económica. Muchas gracias por la invitación. Espero colaborar con ustedes en otra ocasión.